vamos a ir a nuestro primer contacto a esta hora en ADN Te Acompaña, justamente respecto a un tema que es muy importante y que ha causado tendencia, podríamos decirlo así, durante esta pandemia. Y nos referimos al aumento de las ventas online, a las ventas por internet. Fíjese que han aumentado más de escuche bien, 216%. Y con esto claramente nos demuestra que hay un cambio irreversible, podríamos llamarlo así, y totalmente radical en la forma de hacer comercio, y teniendo una excelente oportunidad en todo sentido, no solamente en el aspecto de exponer obviamente los productos y servicios a través de internet, sino que hablando un poquito más de la sustentabilidad. Bueno, para esto vamos a conversar respecto al aumento de las ventas online, este inminente cambio que hay en el paradigma del comercio, podríamos llamarlo así, con el consultor de Good Company, Felipe Machado. Él también es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, tiene obviamente un doctorado, un máster en Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Rennes y del Instituto Católico de París, con que vamos a abordar precisamente este tema, pero dentro del plano de la sustentabilidad. ¿No es así, Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro ADN Te Acompaña. Hola, Nicolás. Mucho gusto en saludarte y un gusto estar acá en ADN Te Acompaña. Por supuesto, y bueno, con un tema que no es menor y que se ha convertido prácticamente en un fenómeno durante esta pandemia, que bueno, por razones que nosotros conocemos naturalmente, producto de la cuarentena, del confinamiento, es que el comercio, si bien, claro, se ha desacelerado lamentablemente, pero sin embargo hay una oportunidad que es la de justamente Internet, que es la que permite obviamente la posibilidad de poder entregar un comercio en línea, un comercio abierto obviamente a los que están conectados, pero claro, además de que ha aumentado obviamente de forma muy significativa las ventas online, hay un cambio obviamente en el comercio, lo había señalado obviamente en la introducción a esta conversación, y teniendo que existe una muy buena oportunidad de hacerlo mucho más sustentable. Así es, Nicolai. O sea, de partida, como tú bien dices, o sea, desde que comenzó la pandemia, las medidas de prevención del COVID, como el distanciamiento social, el confinamiento, han impulsado un aumento exponencial de lo que se llama el comercio electrónico o el e-commerce, y eso a nivel global. O sea, para darte como alguna cifra y a los oyentes también para como un poco de magnitud, Amazon, que el gigante del comercio electrónico, ha reportado un boom como de aumento de más del 26% de sus ventas en comparación con el mismo periodo del año pasado. En Estados Unidos las ventas en línea han aumentado en 3 meses, han crecido en los últimos 3 meses, lo equivalente a su crecimiento en los últimos 10 años. Si ya venimos más cerca en América Latina, más de 13 millones de personas hicieron su primera compra en línea en estos últimos meses. Y en Chile, bueno, tú mencionabas el dato del CERNAC, pero también está el dato de la Cámara de Comercio de Santiago, que indica que el comercio online ha aumentado más de un 150%, es decir, como ha triplicado en este periodo de crisis sanitaria. Y bueno, como tú bien planteas, o sea, es una oportunidad para replantearse también el cómo hacerlo, ¿no? O sea, uno lo puede hacer de manera más o menos sustentable. Y lo que nosotros hemos venido reflexionando en Good Company y también con algunos de nuestros clientes es justamente la pregunta por cuáles son los riesgos y oportunidades que tiene este canal de venta de bienes y servicios en términos de desarrollo sostenible. O sea, porque está claro que hay impacto ambiental y social asociado al comercio electrónico. O sea, en términos medioambientales, por ejemplo, está todo lo que es el uso de embalaje o el packaging, y todo lo que implica también el traslado, o sea, tanto el traslado aéreo como el traslado terrestre, que tiene impacto en términos de generación de gases de efecto invernadero, que en ese sentido son un aporte significativo al problema del cambio climático.
Y por otro lado también hay ciertos impactos sociales asociados al comercio electrónico, que puede ser una debilitación del comercio local, o sea, a la medida en que uno, por ejemplo, empieza a canalizar todas sus compras a través de Amazon o de grandes plataformas, claramente el comercio local se puede ver afectado. Y también el tema de la pérdida en ese sentido del anclaje territorial de la actividad económica. Pero lo que uno ha visto acá en Chile es que el comercio local también se ha subido al carro del comercio electrónico, y en este sentido ese impacto social puede ser reducido, lo cual nos ha hecho enfocar más en análisis en el tema medioambiental, porque independiente de si es una pyme o una gran empresa, ese impacto ambiental relacionado al packaging y al transporte siempre va a estar presente. Entonces, uno ahí tiene distintas maneras de abordarlo, o sea, cómo minimizar esos impactos y tratar de hacer un e-commerce más sostenible. Por un lado, bueno, está desde el producto que yo puedo ofrecer, o sea, hoy día uno sabe que hay ciertos productos que tienen un proceso de producción más o menos responsable, y en este sentido es donde el concepto de economía circular es súper interesante, porque los productos que en ese sentido pasan de un modelo lineal, donde en el fondo nosotros extraemos materia prima, la transformamos en producto, la utilizamos por un tiempo y después lo botamos a la basura. Si nosotros compramos productos que ya están pensados dentro de un modelo circular, donde esos productos están pensados para durar más tiempo, para que puedan ser reparados y para que en ese sentido se genere menos desecho y se ocupe de manera más eficiente los recursos, esa es una manera donde el e-commerce puede, a través de lo que ofrece, en ese sentido promover un menor impacto en el medio ambiente. Y por otro lado, si uno va al tema más de la comercialización y la distribución, también se puede hacer e-commerce más sostenible desde dos ejes. O sea, por un lado está el tema de la optimización del tipo de material de packaging que uno usa, y por otro lado también el minimizar la huella de carbono de lo que implica el transporte, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, del packaging, está el famoso concepto de los 3 R, ¿no? El reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, a la medida en que nosotros utilicemos packaging, o sea, cajas y envoltorios que se puedan, o sea, que por un lado utilicen menos recursos, menos cantidad de envoltorio, menos cantidad de plástico, menos cantidad de cinta adhesiva, eso por un lado puede reducir el impacto. Por otro lado, también uno puede pensar en cajas y envoltorios que se puedan reutilizar, o sea, de la misma manera en que uno puede utilizar una botella, por ejemplo, de una bebida gaseosa desechable o con la botella retornable. Uno podría pensar también en envoltorios retornables, o sea, para que permitirían en ese sentido generar un menor impacto en términos del material para el envío. Y por último, o sea, lo que no se pueda ni reducir ni reutilizar, volver a reciclar. O sea, todo el plástico, el papel, el cartón, se puede volver a reciclar. Y el otro punto que yo te mencionaba, Nicolai, tiene que ver con el tema de el transporte, ¿no? Porque todo eso implica el transporte desde la fábrica hasta las bodegas, de las bodegas a los centros de distribución, de los centros de distribución a las casas. Y en este sentido, uno sí puede también minimizar el impacto a la medida en que se privilegian medios de transporte, por ejemplo, con cero o baja emisión de CO2, como son, por ejemplo, los vehículos de última milla, que se llaman como los camiones de transporte que están circulando en el centro de la ciudad, que pueden utilizar, por ejemplo, energía eléctrica, o que sean híbridos y mezclen ahí combustibles fósiles con generación de energía. Y por otro lado también está el tema de transferir o dar la posibilidad al consumidor de hacer lo que se llama, como en inglés, el offset o la compensación de la huella de carbono relacionado a su compra, ¿no? Entonces ahí uno ve distintas maneras en que desde el producto, el tipo de producto que yo consumo, ese producto puede tener un menor o mayor impacto ambiental. Y por otro lado también desde la comercialización y la distribución,
la estrategia de packaging y la estrategia de transporte también puede en ese sentido generar un mayor o menor impacto. Sí, Felipe, bueno, yo me quiero detener obviamente en uno de los puntos que había señalado, que es justamente esta eliminación por parte de las empresas de los intermediarios. Hablamos de las tiendas físicas, de los malls, de los supermercados, en fin, todo espacio físico que, según los datos entregados por Forbes, por la revista Forbes, y que ya empieza a vaticinar que en los próximos 3 años se van a eliminar este tipo de rincones físicos, lo que cada vez, claro, vamos a ver menos construcciones o megaconstrucciones o moles prácticamente en este caso en nuestras ciudades. Eso, claro, incide obviamente en un menor impacto, pero sin embargo vemos la realidad que tenemos, por ejemplo, en países como Chile, donde todavía ese tipo de situaciones se ven cada vez más lejos. Entonces, lo que te quería preguntar, Felipe, ¿qué hacemos obviamente con todos estos lugares físicos y cuál puede ser el camino como para poder reinventar esos espacios a futuro? Claro, o sea, como tú bien dices, o sea, hoy día en la situación de confinamiento, hoy día los moles y varios lugares de centros comerciales están cerrados. Es una realidad que podemos ver hoy y nos estamos dando cuenta claramente de que para comprar no necesariamente uno tiene que salir de casa. O sea, yo creo que y como todo lo que está sucediendo ahora durante la pandemia, uno tendería a pensar que algunos de esos hábitos van a quedar. O sea, llegaron y se instalaron y en este sentido, como yo decía, o sea, si uno piensa que más de 13 millones de personas en América Latina por primera vez han hecho sus compras online en esos últimos meses, claramente hay ahí una barrera de entrada que muchos superaron, desde los temores de ocupar la tarjeta de crédito a través de internet y todo eso, que muchas personas han tenido que sobrepasar esa barrera que tenía el e-commerce en un principio. Y claramente muchos se han dado cuenta de la comodidad también, que implica poder pedir desde la casa y recibir en la puerta el producto. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, se va a replantear en muchos casos los lugares de comercio presencial, pero tampoco hay que olvidarse que el mall y los centros comerciales en Chile cumplen también un rol de socialización. O sea, no son lugares a los que uno va simplemente a comprar. Y uno ha visto en ese sentido una tendencia de esos espacios a transformarse cada vez más en un espacio multifacético, ¿no? Donde uno no solo va a comprar, uno muchas veces va a comer, va al cine, va a entretenerse, juegos para los niños. Entonces uno podría pensar que esos espacios, o sea, por un lado, quizá algunas tiendas van a transformarse directamente a la venta en línea y se van a dar cuenta de que ya no necesitan pagar arriendo físico en esos espacios para vender, pero esos espacios claramente yo creo que van a seguir siendo vigentes y van a poder quizá tomar un matiz mucho más de espacios de encuentro y de socialización que no tengan que ver necesariamente con el consumo de bienes y servicios. Está claro que esos espacios de alguna u otra manera si bien se van a mantener vigentes, pero muchos de ellos van a tener que cerrar. También, o sea, y uno ve hoy día la realidad de los moles y claro, o sea, muchos de ellos yo creo que ya están replanteándose. También, se nos viene una recesión económica a nivel global y nacional, entonces yo creo que también hay varias, principalmente lo que son las tiendas como más pymes, ¿no? Que no tienen un respaldo económico muy grande para poder soportar quizá los meses o años de recesión económica que vamos a tener. Entonces eso va a plantear un problema de cómo volver a ocupar esos espacios. Y en este sentido yo creo que el tema de la transición de esos espacios hacia espacios más como multifacéticos y más allá del consumo
se va a aumentar también. O sea, entonces en ese sentido el tema del uso de los locales, de los moles, claramente o sea, esos lugares van a tener que repensar su estrategia y reinventarse en un escenario post pandemia. Otro punto, bueno, obviamente para poder cerrar esta conversación, Felipe, es que tú habías señalado, es justamente la utilización de recursos del packaging, obviamente, exactamente, en base obviamente a papeles reutilizables, con el fin de poder minimizar la emisión de huella de carbono, obviamente, y del CO2, pues, naturalmente, en el transporte. Y esto también va muy de la mano con lo que va a pasar mañana, justamente, cuando ya entre en vigencia y de manera definitiva ya la prohibición del uso de las bolsas plásticas en nuestro país. O sea, no solamente en el comercio grande, sino que ahora al comercio pequeño. Así es. O sea, yo creo que, bueno, esa es una noticia que hay que celebrar desde el punto de vista de la sostenibilidad. O sea, claramente yo creo que nosotros hemos hecho una transición como país, o sea, desde ley progresiva, nos hemos dado cuenta de que uno puede adquirir los hábitos de tener una bolsa reutilizable en la mochila o en el maletero del auto, donde sea, o sea, y que podemos prescindir de este plástico. Y en este sentido también yo creo que ya gran parte del comercio ya se ha adelantado también a esta tendencia, porque se han dado cuenta de que en términos de marketing también, o sea, no solo el tema, por ejemplo, al igual que el e-commerce, o sea, el tema de la sostenibilidad ya no es una preocupación, uno podría decir, solo de elite. De hecho, los estudios de marketing que están saliendo ahora a nivel internacional muestran que uno de los factores a los cuales los consumidores se están volviendo más sensibles es justamente el tema del propósito de las marcas, el impacto social y ambiental de las distintas marcas, y varias empresas y varias tiendas ya se han dado cuenta de que, por ejemplo, tomar ciertas medidas como el tema de la bolsa reutilizable es una manera concreta de mostrar el compromiso con un comportamiento más sostenible, y en la medida en que, por ejemplo, el comercio en línea y varios de esos elementos se hacen como commodity, más fuerza cobra la importancia de que el marketing y toda la experiencia del cliente se haga visible ese compromiso de las empresas con la sociedad y con el desarrollo sostenible. Entonces, yo en ese sentido celebro el tema de las bolsas plásticas. Creo que varios actores del comercio ya se han adelantado, y en este sentido es un paso positivo para las generaciones futuras. De todas maneras, si tenemos un camino muy amplio por delante, o sea, ya estamos avanzando naturalmente en prohibir el uso indiscriminado de las bolsas plásticas, y bueno, ahora el paso siguiente es reformar de alguna u otra manera el comercio prácticamente de una manera forzosa, porque naturalmente la pandemia nos ha llevado a que se incrementen obviamente las ventas del comercio online, y hay muchas tareas para poder dejarlo sostenible en el tiempo. Obviamente esta nueva manera de poder realizar este tipo de comercio, y por cierto, en este caso también está muy destacado el tema de los bienes, más que servicio de los bienes que uno compra, es decir, productos, pero que sin embargo se va a apostar a futuro por productos que tengan una vida más prolongada, porque estamos viviendo en un mundo en que lo desechable prima por sobre, obviamente, los artículos, ya sean de todo tipo, que permanecen obviamente útiles durante el tiempo, como antiguamente. O sea, uno compraba un artículo eléctrico, pero estaba hecho para durar prácticamente un buen tiempo, tenía un buen tiempo de vida útil, pero sin embargo vivimos un momento o una época en que
todo prácticamente es desechable y la vida útil se acorta mucho. Entonces, claro, hay mucho desafío en ese aspecto por delante, y creo que quizás uno de ellos es el ofrecimiento, obviamente, de productos que tengan una vida útil más prolongada, ¿no es así? Así es, Nicolás. O sea, justamente lo que yo mencionaba un poco al principio de la entrevista tiene que ver con eso. O sea, el impacto del comercio, de la decisión de compra de uno, pasa, o sea, uno puede decir por la vía de compra, o sea, el e-commerce o la compra presencial, pero pasa también por el producto que uno elige. Y es ahí donde el concepto de economía circular y lo que tú mencionas exactamente, o sea, el hecho de que pasamos por un largo periodo donde la estrategia comercial de varias empresas, principalmente del mundo tecnológico, estaba basada en la obsolescencia programada. O sea, los productos estaban hechos para durar una cierta cantidad de tiempo. Claro. Entonces, de alguna manera, o sea, y eso uno lo ve rápidamente con todo lo que tiene que ver con los teléfonos celulares, los computadores, están hechos en una lógica donde uno, después de 1 o 2 años, ya los tiene que cambiar. Y nos estamos dando cuenta de que ese tipo de comportamiento no es sostenible. Claro. O sea, el impacto ambiental de la basura digital es enorme. No, y similar obviamente al de las bolsas plásticas, porque eso también genera un impacto, como tú dices, fuerte dentro del ecosistema. Exactamente, o sea, no, el planeta Tierra no tiene la capacidad de absorber esos desechos con la misma rapidez con la que nosotros los creamos. Claro. Entonces, en ese sentido, es súper importante transitar hacia una mentalidad y un modelo de producción circular que tome en cuenta los límites de la naturaleza, la temporalidad de la naturaleza, y eso pasa por pensar desde el diseño del producto. O sea, hoy día existe lo que uno habla como el ecodiseño, donde ya desde la concepción misma del producto yo pienso en cómo sus distintas partes después pueden servir para ser reutilizadas en la producción de otros productos, o por lo menos yo me hago cargo desde lo que se habla desde la cuna hasta la tumba. O sea, de que yo como empresa no me desentiendo de mi producto una vez que sale de la tienda, sino que también me hago cargo de recuperarlo y reciclarlo o reutilizarlo una vez que la persona ya lo necesite. Y lo otro también que uno ve como tendencia, que es algo incipiente todavía en Chile, pero que en otros países ya está un poco más adelantado, es también el cambio de la mentalidad de que no todos los bienes y servicios uno los tiene que trabajar bajo la lógica de la propiedad. O sea, yo no tengo por qué necesariamente comprar mi bicicleta, y eso ya lo hemos visto acá en Santiago. Yo puedo perfectamente pagar por un servicio donde yo pago por el uso. Entonces, el también transitar hacia una economía que se llama la economía de la funcionalidad, o sea, donde yo no necesariamente tengo que ser propietario del producto, sino que puedo pagar por acceder y usarlo mientras lo necesite, como por ejemplo el tema de las patinetas eléctricas, las bicicletas. Esos son como cosas incipientes, pero en otros países, por ejemplo como en Francia, uno puede abonarse a sistemas de auto, donde uno puede ubicar un auto en la calle cerca, arrendarlo por la cantidad de minutos que lo necesita y lo estaciona y lo deja en el lugar de destino y te cobran por eso. Entonces, el pensar también otras formas de consumir que no tengan que ver con el tema de la propiedad del bien, sino que con el pago del derecho al uso, es también una innovación importante para el tema de la sostenibilidad. Hay mucho ahí es donde la economía circular es una fuente muy interesante para inspirarse. Sí, mucho camino por delante y muchas ideas que abundan en estos tiempos. Felipe Machado, consultor de Good Company, muchas gracias por esta conversación aquí en ADN Te Acompaña. De nada, Nicolás, un gusto hablar contigo y estar acá en ADN Te Acompaña, y ojalá sigamos conversando. Por supuesto, porque da mucho para poder conversar este tipo de temas. Muchas gracias, Felipe, un abrazo. Igual, que estés muy bien, un abrazo.